Bendiciones del Señor. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Damos gracias al Señor por esta hora y por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra con ustedes. En esta noche voy a hacer algo un poco diferente. Siempre hemos hablado acerca de la palabra y hemos dado estudio de muchas cosas. Y esta noche me gustaría sacar un tiempo para simplemente contar testimonios, contar vivencias, contar o testificar de cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy, mañana, ayer y siempre. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, es imposible nosotros no darnos cuenta de que Dios obra en lo sobrenatural. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y Dios empieza a revelarse en la vida de nosotros, Dios lo hace de la forma en que Él es sobrenatural, sobrenatura, por encima de lo que es natural, porque Él es soberano por encima de todo. Yo he compartido mucho en varias ocasiones de que soy hijo de pastor y soy nieto de pastor. Y el trabajo que yo hago es evangelístico. Y hay personas que me preguntan si es evangelístico, ¿por qué tú enseñas? ¿Por qué te dedicas a enseñar? Porque el llamado evangelístico que yo tengo es para dentro de la iglesia. Aunque también lo hacemos para afuera, pero es para dentro de la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Porque la iglesia de Dios siempre a través de los siglos va a tener momentos complicados, momentos de persecución, momentos en donde todo está bien, momentos donde todo está muy tranquilo y momentos donde todo el mundo se duerme. De una forma o de otra. Habíamos tocado este tema en Mateo 25, cuando Jesús habla acerca de las 10 vírgenes. Y Dios me llama a mí para volver ese corazón de las personas otra vez al deseo de Dios y al mover de Dios. Ahora, vuelvo y digo, es imposible que usted haya conocido al Señor y nada sobrenatural haya pasado en su vida. Desde el primer día en que usted dice o testificó: acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Señor, perdóname porque soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ese tú, mi Señor, mi Salvador. En el momento que usted acepta a Cristo como su Salvador, pasa lo más bello, lo más precioso, sobrenatural, que usted nace de nuevo en Cristo Jesús. Ese nacer de nuevo, la Biblia lo describe como potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso está en Juan capítulo 1. Y es tan bello y tan precioso. Y hoy yo le voy a hablar a las personas que son nacidas de nuevo y a aquellos que no han pasado por esa experiencia. Escuchen realidades de Dios. Hay gente que dicen: yo quiero que Dios se revele a mi vida, yo quiero que Dios me hable, yo quiero conocer a Dios. Pero están bajo las expectativas como las de un hombre carnal, no como la de Dios soberano. Van a escuchar en la parte de atrás a mis ovejas pidiendo comida. Me van a excusar. Hay noches en que, aunque se le da comida, ellas siguen pidiendo más comida. Una de las cosas que nosotros vamos a experimentar en el Señor, en Cristo Jesús, es la paz de Dios. La paz de Dios es algo sumamente espectacular. Cuando usted lee Juan, que te dice: mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y voy a empezar con testimonios base
y después nos movemos hacia otros testimonios un poco más extraordinarios, como la gente le gustaría llamar, pero quiero irme al testimonio base. Cuando usted recibe la paz de Dios sobre su vida, es algo sumamente espectacular, es algo sumamente precioso. La paz de Dios, cuando cae sobre nosotros, usted siente que cae sobre uno, te lleva a un lugar, a un sentir donde todo está bien, aunque todo lo que esté a su alrededor sea un caos. La paz de Dios es tan sorprendente que usted puede estar en medio de guerras, en medio de divorcios, en medio de muertes. Y cuando la paz de Dios cae sobre usted, todo queda tranquilo y usted sabe que Dios tiene el control. Muchas veces a la gente le gusta hablar acerca de milagros creativos, pero yo quiero empezar a hablar de la realidad espiritual, donde la paz de Dios llena tu vida, a tal punto que nada te puede afectar. Me acuerdo una vez, creo que tenía quizás como unos 17 años, yo estaba en la iglesia de mi papá y estaba cantando, era parte del coro, y yo llegué a la iglesia y estaba bien abatido, con luchas internas, con preocupaciones y tratando de serle fiel a Dios. Yo me paré a frente y le dije: Señor, yo no estoy en condiciones para cantarte, yo no estoy en condiciones para adorarte. Yo escucho la voz de Jesús que me dice: entra en mí. Y yo le dije: Señor, ¿cómo que yo entre en ti? Y me dice: entra en mí. Y yo le dije: Señor, yo te lo pido, pero tú eres el que lo concede. Permíteme entonces entrar en ti, di la palabra. Y el Señor me dijo: entra. Yo estoy de pie en el altar. Todavía no he empezado el culto. Tengo el micrófono en la mano. Y de momento yo estoy en la realidad de Dios, dentro de Jesús. Toda la atmósfera cambió. Todo lo que yo conocía como natural dejó de ser natural. Caí en una paz indescriptible. Caí en una quietud indescriptible. Y caigo en un lugar que yo no conocía, pero sabía dónde estaba. Estaba dentro de Jesús. Y cuando estoy ahí, yo digo: ¿qué está pasando aquí? Me doy cuenta que mis pensamientos de luchas internas no estaban, que mis batallas de aflicciones y mis preocupaciones no estaban. Y de momento, tratando de poder entender esto, yo dije: ven acá, déjame ver si yo puedo pensar algo que no es que sea pecaminoso, pero que sea mío, algo natural, algo quizás insolente. Y cuando trato de pensarlo, no lo puedo pensar. Y yo le digo: Señor, ¿dónde yo estoy? Y Él me dice: estás en mí. Y dentro de mí está mi paz, mi gozo, mi realidad, mi presencia, mi espíritu, mis leyes, mi todo. No hay nada de ti, sino es todo de mí. Al principio yo empecé a luchar con mi existencia humana dentro de Dios, pero me di cuenta que era un bálsamo de paz y de gozo que Dios ponía en mi vida, y lo necesitaba.
fue como un momento de sanidad, fue como un momento de recuperación, fue como un momento tan bello y tan precioso que nadie, ni la prueba, ni las tribulaciones de la vida, me han podido quitar ese momento con Él. Cuando de momento yo caigo de nuevo en mí, el Señor me dice: cuantas veces quieras, entra en mí. Para mí fue una experiencia hermosísima y Dios se convirtió en real en mi vida. Porque cuando leemos la Biblia que dice Él lo llena todo, tú tienes que pasar por la experiencia para poder entender a lo que se refiere. Cuando la Biblia dice: estad en mí y mi palabra en ustedes, esto lo hace a propósito, porque es una realidad, no es simplemente una teoría o una hipótesis. El que Dios quiera entrarte en la realidad de Dios a través de su Espíritu Santo es el deseo del Padre, para que tú tengas la plenitud de Cristo. Y como había hablado en la clase pasada, nosotros agarramos las cosas y las torcemos, le cambiamos el orden para que Dios opere como nosotros queremos. Leyes espirituales te enseña que Dios tiene una forma de operar y una forma de ser. Yo no me puedo acercar a Dios pidiéndole que Dios me dé cosas que Dios se las da a los que son fieles y yo no soy fiel. Yo no me puedo acercar a Dios pidiéndome que Dios me dé su paz cuando dentro de mí tengo ira, contienda y no quiero perdonar. Dios no se puede manifestar en mi vida en unas áreas cuando te pide un compromiso, y si te lo otorga y tú no haces ese compromiso, tú eres irreverente y tu pecado es mayor en contra de ti. Por lo tanto, el primero conocer la paz de Dios, el amor de Dios, la llenura de su Espíritu Santo y la guianza es sumamente saludable para el cristiano y su desarrollo. Hay cristianos que quieren brincar de salvación a hacer milagros sin conocerlo a Él. Todo el plan de salvación se basa en una relación con el Padre. Voy a decir algo que espero que sea profundo para muchos. El plan de salvación tiene que ver todo con el Padre Celestial. No fuiste salvo para que la gente te vea a ti, te admiren a ti y te sigan a ti. Tú fuiste salvo porque el Padre te amó, envió a su Hijo para reconciliarte con Él y traerte de vuelta al Padre. Ese es el norte de la salvación. Cuando nosotros miramos saludablemente, entonces en nuestras vidas se empiezan a ver manifestaciones de Dios sobrenaturales y empiezan a pasar cosas extraordinarias en nuestras vidas. Cosas que nosotros necesitamos para afirmar nuestra fe y para seguir caminando en la plena confianza de Cristo. Hace muchos años atrás, yo tenía como, no sé si 18, 19 años. Estamos hablando de 29 años o 30 años atrás. Nosotros hicimos un bautismo. La iglesia de mi papá hizo un bautismo en el río Rosario, en San Germán. Nosotros siempre dejábamos el carro en un puente. La iglesia bajaba por el lado del puente, iba río hacia abajo hasta que llegábamos a un lugar. No podíamos tardar de 10 a 15 minutos en llegar allí. Y había un lugar donde el río pues era como que un poquito más profundo y era la profundidad correcta para poder bautizar a las personas y poder pasar un tiempo agradable y que haya un lugar seco en donde pudiéramos cantar y sacar a las personas que fueran a ser bautizadas. Estaba lloviendo y oramos y el pastor oró y el cielo se limpió por completo y aquello fue todo
un espectáculo espectacular, ¿sabes? Porque el cielo estaba nublado y oramos y se deshizo todas las nubes y quedó azul. Me acuerdo en ese día, y lo he contado anteriormente, lo vuelvo a repetir, había un hermano, su nombre es Walter Valedón, o pastor de la iglesia en ese momento. El Espíritu Santo lo agarró y él estaba en el agua. Quizás el agua le llegaba casi a la cintura. El Espíritu de Dios lo tira para atrás. Las piernas de él se levantan en el aire. Su cuerpo se hunde en el agua. Sus piernas se quedaron así fuera del agua. Y a esta profundidad del agua, la cara de él estaba por debajo del agua, a esta profundidad. Y había un aro de aire que llegaba hasta su cara, y su cara no tenía agua. Era como si hubieran unas paredes alrededor de su cara. Él estaba al lado mío. Cuando yo veo esto sobrenatural, yo me quedé pasmado. Dije, ¿qué es esto? Él estaba lleno del Espíritu de Dios, tocando panderetas debajo del agua. Su cara estaba sumergida casi 12 pulgadas por debajo del nivel del agua, y había una pared que impedía que el agua cayera en su rostro y no podía respirar. Yo me le quedé mirando, la gente se asustaron y rápido lo sacaron del agua. Y yo lo que quería era que lo dejaran un tiempo más para que la gente viera lo que Dios estaba haciendo sobrenatural. No sabía yo que eso que yo había visto era Dios diciendo, lo voy a guardar. Se acaba el bautismo, nosotros empezamos a caminar río arriba, y un vecino que vive al lado del puente empieza a gritar, golpe de agua, golpe de agua, golpe de agua. La gente empieza a correr. Habían personas que estaban bien adelante, habían otras personas que se quedaron atrás. Yo fui uno de los que me quedé atrás porque estaba con mi abuela, no podía caminar por encima de las rocas rápidamente. Yo era el último, con ella y 2 personas más. La gente empezó a gritar y yo dije, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo dejar a mi abuela, yo no me puedo ir de aquí. Seguí caminando con ella y de momento veo el golpe de agua. Aquello era impresionante, mi hermano. Había una pared como de 6 pies de alto por encima del río, dando vueltas. Habían bambúas, habían palos, había un montón de cosas. El agua estaba revuelta completa. Cuando llega debajo del puente, se detiene como si hubiera una pared que lo detuviera. Y yo dije dentro de mí, ¿qué es esto? Se detuvo el agua, el golpe de agua se detuvo por completo. Y la gente empezó a gritar, salgan, salgan, salgan. No sé si yo me tardé como 2 minutos más o 3 minutos en salir, estaba bien adentro. Cuando empezamos a subir la montañita para subir hacia el puente, que ya estábamos seguros, el ángel que estaba aguantando el agua la soltó. Y aquello se llevó todo enredado a su camino. Los vecinos que estaban ahí no salían de sus hombros y dijeron, nunca hemos visto algo así. Las manos de Dios estuvo allí. Los vecinos testificaban de que cuando venía ese golpe de agua, los caballos que estaban en el río se los llevaban y los encontraban muertos al final del río. Todo a su paso lo destruía. Y nosotros vimos la mano de Dios como nos guardó a mí, a mi abuela y a otras personas que estaban ahí. Una hermana de la iglesia lo grabó y tiene el video guardadísimo. No sé dónde está ahora mismo, pero había prueba del milagro que Dios hizo. Cuando Dios te llama a ti y cuando Dios me llama a mí, Dios
honra su nombre y honra su pacto y honra su promesa. Dios no va a parar de defenderte, de pelear por ti y de guardarte. Te bendiga, Marisol. La realidad del caso es, y esto es algo que nosotros tenemos que tenernos en mente, antes se predicaba mucho de esto, ya casi no se habla. Nosotros tenemos que decirle a Dios, no de una forma jactanera o de una forma de obligar a Dios o de manipular a Dios, no. Pero nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios mío, muéstranos tu poder, muéstranos cómo tú nos defiendes, ayúdanos a ver cómo tú obras para guardar ese pacto que tienes con nosotros, para saber que eres más real de lo que nosotros pensamos, que eres más santo de lo que nosotros pensamos y que podamos entender tu propósito y tu corazón. La gente ese día en el río, lo único que podían decir era gloria a Dios. Dios mío, tú eres fiel. Tú eres fiel. Hay cosas que han pasado en mi vida y en la vida de muchas personas que yo conozco que han sido sumamente extraordinarias. Me acuerdo una vez que mi mamá, la pastora Aloida, estaba pasando por una batalla de fe. Una batalla de fe fuerte. De estas batallas de fe que definen qué tú vas a creer y en qué tú te vas a parar. Y yo me acuerdo que mi hermano y yo éramos niños. Y ese día se nubló el cielo. Las nubes se pusieron grises. Donde nosotros vivimos, los que conocen un poco el área, es Arrumuarlo, cuando éramos más pequeños. Si usted ve que para la montaña, específicamente lo que es señalando el Hospital Bellavista, se pone gris, viene un aguacero increíble. Todo estaba gris y encima de la casa de nosotros estaba gris negro. Y nosotros le habíamos pedido a mi papá si nos podíamos mojar en la lluvia. Éramos niños. Y nosotros empezamos a decir, nos vamos a mojar, qué bueno, salimos afuera, teníamos la ropa para mojarnos, y nosotros haciendo fiesta, y mi mamá seria. Ese día no cayó ni una gota. Estamos hablando de que todas esas nubes negras pasaron por encima de la casa y no cayó ni una sola gota. Nosotros como muchachos nos quedamos sorprendidos. Eso nunca había pasado. Más adelante mi mamá nos testifica. Yo le puse a Dios una señal. Si tú estás conmigo, si esto que yo te estoy presentando viene de parte de ti, que no llueva. Más adelante yo le decía a mi mamá, ¿nos podemos mojar en la lluvia? Por favor, ya pararon las confirmaciones. Dios detuvo el cielo que cayera lluvia por amor a una sola persona. La fe de nosotros va a ser probada. Y si nuestra fe no es probada, entonces no es certera, no es firme, no es real. Cada ministro, cada hijo de Dios, se le tiene que probar la fe. La Biblia dice, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de fe. Si hay alguien que me dice, yo no tengo fe, quizás tú estás diciendo, la cantidad de fe que tienen las otras personas, yo no la tengo. Pero tienes algo. Si la ejercitas, va a crecer. Si la pones en práctica, va a crecer. Pero para que tu fe crezca, tienen que venir pruebas y tienen que venir dificultades. Una de las cosas que los cristianos hacen es cuando viene la prueba, le piden a Dios que le quite la prueba. Si Dios te quita la prueba, tú no creces en fe. Dios le interesa que tú crezcas en fe.
Cuando venga una prueba a tu vida, pregúntale a Dios, Dios mío, ¿esto es para que lo venza? ¿O esto es para que lo reprenda? Cualquiera de las dos, que sea para tu gloria. Y vamos a crecer en Cristo Jesús. Me acuerdo una vez que estaba en la iglesia, en un culto, y yo tengo una prima que se llama Vanessa, y a ella le salió un rash por todo esto, las dos manos, estaba rojo con un montón de bolitas. Y yo cuando la vi, yo dije, wow, ¿qué te pasó? Me dice, no sé, eso me salió, yo me he puesto cremas y no sé qué pasa. Empezamos a cantar, empezamos a adorar, y Dios me dice, ve a donde ella, agárrala por la mano, la agarras así, y le vas a hacer de esta manera, y me vas a orar para que yo la sane. Yo sé instrucciones, yo no me pongo a preguntar mucho. Le pasé las manos, oré, me fui. Seguimos adorando. A los 5 minutos, ella levanta las manos y hace, ¡ah! Me dice, Elías, mira, las manos estaban sanas. Ella me dice, ¿qué es esto? Y dije, Dios me mandó a hacer algo, yo lo hice en obediencia. El que sana es Dios. Ese día ella estaba gozosa, ella estaba alegre, porque Dios había hecho un milagro en su vida. Yo tengo una tía mía que es pastora, que se llama Sandra. Me acuerdo que ella estaba hablando con un amigo mío y le estaba hablando acerca de Dios, acerca de lo grande que es Dios y lo poderoso que es Dios. Este muchacho no le había dicho a ella que tenía un dolor de espalda soberbio. Y estaba hablando con ella, y mientras él estaba hablando con ella, sin ella haber orado, solamente testificándole de cuán bueno es Dios, y que Dios lo ama, y que Dios obra para su bien, él recibe la sanidad sin que ella orara por él. Simplemente testificando quién era Dios. Él no iba a la iglesia, y de momento él está hablando con ella, se agarra la espalda y dice, mira, a mí no me duele la espalda. Dice, ¿qué es esto? Yo tenía un dolor que no lo aguantaba. Y mi tía le dijo, es Dios bregando con tu vida. Dice, pero es que tú no me oraste. Y ella dijo, Dios opera sobrenaturalmente. No limitemos a Dios con liturgias. No limitemos a Dios con programas de iglesia. No limitemos a Dios con ciertas cosas que nosotros pensamos que si lo hacemos de esta manera, Dios se va a glorificar. Porque Dios hace como quiere y Dios es por encima de todo. Me acuerdo una vez un hermano que vivía en Camuy me dijo, Elías, yo pasé por una experiencia espectacular. No la entendí, pero me moví. El culto acababa de empezar. Estaban cantando. Y cuando le iban a dar la parte al predicador, Dios me dice a mí, párate al frente, agarra el micrófono y pregunta, ¿quién quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal? Él le dice a Dios, nadie ha predicado. Y el Espíritu de Dios le dice, párate al frente, agarra el micrófono y haz el llamado. Él se dirige al encargado del culto y le dice, ¿me permite dar una palabra de parte de Dios? Se la dieron. Él hace la invitación y empezó a pasar la gente al frente a convertirse. Sin predicar. La convicción del Espíritu Santo de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios, no se limita al razonamiento humano. El Espíritu Santo de Dios les es dada a la iglesia por el Padre. Y el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. No la iglesia guía al Espíritu de Dios. Y estamos dando testimonio porque quiero que tu fe se afirme en Jesucristo.
Y quiero que vayas viendo de que las cosas de Dios son sobrenaturales y no son fríamente calculadas por hombre, sino son por Dios. Yo quiero que tú lo entiendas porque hay cosas que yo no las puedo explicar, simplemente las puedo testificar. Estaba en un culto donde se estaba predicando la palabra y el Espíritu Santo empezó a pasearse en sanidad sin que el predicador orara por sanidad. Y de momento el predicador estaba predicando y alguien salió brincando, gritando, Dios me sanó. Y de momento otro se levantó brincando, gritando, Dios me sanó. Y otra persona, Dios me tocó y me sanó. Y otra persona, y de momento el predicador tuvo que detenerse y dejarle el espacio completo al Espíritu Santo de Dios. Esa noche, el Espíritu Santo de Dios tomó el control y empezó a sanar sin que hubiera un hombre orando por los enfermos. Yo quiero que tú entiendas algo, y esta es una lucha que a veces los ministros tienen por dentro. Tu fidelidad para con Dios es necesaria. Tu compromiso para con Dios tiene que ser fiel. Tiene que estar ahí. Pero porque tú seas fiel y porque tú estés dado a Dios por completo, no significa que ya Él no es soberano. Porque los pastores y los ministros tienen presiones y anhelan y desean que pasen cosas sobrenaturales. La realidad del caso es, el autor y consumador de la fe se llama Jesús. El que obra el querer como el hacer se llama el Espíritu Santo, no son los hombres. Y a eso le tenemos que decir, Señor, haz como tú quieras, no como yo quiera. Me acuerdo una vez que estábamos dando un culto de jóvenes y Dios me había visitado en esa semana. Y cuando vamos a dar el culto de jóvenes, el Espíritu Santo me dice, yo me voy a glorificar hoy. Y yo voy a hacer algo que nunca ha pasado. Y yo le dije, haz como tú quieras. Haz como tú quieras, tú eres el soberano. Y me dice, hoy todos los que están aquí van a escuchar la voz del Padre. Yo me llené de esa alegría y de ese gozo. Y yo estaba emocionado. Y yo dije, wow, qué oportunidad espectacular. Me acuerdo, era un culto de jóvenes y creo que habíamos un grupo como de 8 personas. Y yo le dije, Espíritu de Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Me dijo, ponlos todos en un círculo y que se agarren de la mano. Y que ellos me digan al Padre, le digan al Padre, Padre, háblame. Quiero escuchar tu voz. Y me dijo, cuando ellos oren, tú vas a dejar tus ojos abiertos porque yo quiero que tú veas lo que yo voy a hacer. Se agarran de la mano, hacen el círculo y ellos piden todos juntos, Padre, háblame. Yo me quedo con los ojos abiertos y yo empiezo a ver uno por uno cuando hicieron uno a uno. Cada uno escuchó la voz de Dios Padre en su vida. Empezaron a llorar, empezaron a regocijarse, empezaron a decir, ¿qué es esto? Todos escucharon la voz de Dios. Estábamos en otro culto, un culto de jóvenes, éramos 9 personas. Y Dios me dijo algo que yo solamente había leído en la Biblia en 2 lugares. Una que dice, y Dios sanó a todos, y en Hechos de los Apóstoles, y los apóstoles se movieron y fueron sanados todos. Solamente en 2 lugares en la Biblia estaba. Y Dios me dice, vengo hoy a hacer cosas grandes. Y le voy a contestar todas las peticiones hoy a cada una de las personas que están aquí. Y yo le dije a él, todas. Me dijo, todas hoy.
Y dije, wow, lo que yo voy a ver es espectacular. Mi hermano, todas las peticiones que mis hermanos pusieron, Dios se las contestó esa misma noche. Todas. Sobrenatural. Sobrenatural. Hay personas que me han dicho, ¿por qué Dios no se mueve de forma potente en la iglesia? ¿Por qué Dios no se mueve de forma tangible en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? Y esta pregunta es difícil de contestar por varias razones. Una, si se contesta cruda, es muy fuerte y cae mal. Dos, ¿qué es lo que tiene la iglesia de las expectativas que tiene acerca de Dios? Sus expectativas son las mismas que Dios tiene. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Te voy a dar la respuesta cruda. Si en tu iglesia no se está moviendo la presencia de Dios, no se están moviendo los milagros, las señales y las maravillas, es porque el culto se está dando de tal manera que no se le da tiempo para que Dios obre. ¿Qué se refiere esto? Tenemos un programa en las iglesias que el programa tiene que ser exacto. Hay muchas iglesias que cuando van a dar el culto los domingos entran a las 10:30 y salen a las 12. La gente no quiere que se extienda porque tienen que ir a comer y no pueden llegar tarde a la casa. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, lo detienen. No le dan la oportunidad para que Él sea soberano sobre su vida. Dale tiempo a que Dios te dirija. Cuando llegues a la iglesia, dile, Señor, ¿qué tú quieres hacer hoy con nosotros? ¿Cómo tú quieres que hagamos las cosas? Escucha la voz de Él. Me acuerdo una vez que fui a una iglesia, acabo de entrar a la iglesia y veo al Espíritu Santo en una esquina, esperando. Y yo me le acerco y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y Él me dice, los escuchas a ellos, orando en voz alta, gritando de que la presencia de Dios baje, y no me quieren escuchar a mí. Yo vengo con planes, yo vengo con un propósito, y ellos vienen con otro propósito. Ellos no me quieren escuchar. Ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren. A mí me dio mucha tristeza y le dije, perdónanos, ¿cómo podemos arreglar esto? Yo creo en milagros, yo creo en señales, yo creo en profecía, yo creo en lo sobrenatural. Yo creo que Dios es soberano. Pero también creo que si nosotros decimos que Él es soberano, no le quitemos el lugar a Dios. No le quitemos el lugar al Espíritu Santo de Dios. No contristemos al Espíritu de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Y esto es un testimonio. Una vez un hombre en una iglesia en Hormiguero me estaba contando y me estaba diciendo, Dios no es sordo. Y yo me sonreí y le dije, no. Me dijo, Dios es omnipresente. Y le dije, sí. Dios está en todas partes. Sí. Cuando nosotros oramos a Él, Él está atento al clamor de sus hijos. Y yo le digo, sí. Y vuelve y me dice, Dios no es sordo. Yo digo, ¿por qué tú me dices Dios es sordo otra vez? Y Él me dice, porque la gente le grita para que Él se manifieste.
Y yo hice, Y él me dice, ¿por qué le tenemos que gritar si Él es santo? ¿Por qué tenemos que empezar? Muévete ahora, ahora. Él es santo. Él no es sordo. Yo le dije al hermano, tienes toda la razón. Si la iglesia trabaja con el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo de Dios le dice qué hacer, le dice cómo moverse, y el Espíritu Santo es las arras de lo que han de venir, la garantía de lo que Dios nos va a dar más grande en el cielo. ¿Por qué se nos hace difícil confiar en Él? ¿Por qué se nos hace tan difícil cederle el control de nuestras vidas a Dios? Y con esto voy a tocar esta área. Yo he visto manos crecer, piernas crecer. Yo he visto gente con huesos rotos, Dios sanarlo al instante y salir corriendo y brincando. Yo he visto gente con problemas de espalda severos. Dios los toca y salen brincando y danzando. Se acabó el dolor. Yo conozco personas que tienen problemas con las cervicales y Dios los sana al instante y brincan como corderos de la manada. He visto personas levantarse de sillones de ruedas. He visto milagros sobrenaturales de Dios por montones. Pero también he visto una iglesia que tiene sed por ver milagros. Que tiene sed por ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando lo ve, en vez de gozarse y decir, tú eres Dios, vamos a seguirte, vienen y dicen, quiero otro más. Y quiero otro más. Y quiero otro más. Y he visto una iglesia, digo una iglesia, lo digo en general, que el medidor de que la presencia de Dios está es por milagros y sobrenatural. Si no pasan milagros y lo sobrenatural, entonces Dios no está. Y la iglesia se convierte en una iglesia que necesita ver milagros y señales. Si no los tiene, se le apaga el fuego. Bíblicamente, Jesucristo nos enseñó eso. Y es que la gente tiene por tendencia poner los milagros y las señales como evidencia de que Dios está con ellos. Y ustedes no se han dado cuenta de algo. Y cuando digo ustedes, es a la iglesia que piensa así. Cada vez que Dios hace milagros y señales, es para confirmar de que Él está con su pueblo y confirmar su pacto. Dios, cuando hizo señales con el pueblo de Israel, ellos comiendo maná todos los días, se levantaron en contra de Moisés y lo querían matar. Bebieron de la peña de Oreb 2 veces y querían matar a Moisés. Cruzaron el Mar Rojo y querían matar a Moisés y querían abandonar los caminos de Jehová e irse con los ídolos. Jesús hizo milagros y señales, y el milagro más grande en términos de algo sobrenatural fue la resurrección de Lázaro. 4 días de muerto, confirmado de que estaba muerto, y lo resucita. Cuando Él resucita a Lázaro, ahí es que lo quieren matar. Y yo he estado en iglesias
que dicen, el día que Dios levante un muerto, la gente va a saber que Dios está con nosotros. Ya Dios lo levantó hace 2000 años en Israel y la gente no quiere creer. ¿Cómo tú quieres que la gente se convierta? ¿Por amor o por imposición? Conviértete, que tenemos aquí a una persona que Dios la resucitó. Yo conozco una persona, una amiga mía, que ella mora con el Señor, María. Y Dios la resucitó 2 veces. Y cuando la resucita 2 veces, la iglesia donde ella iba, la agarraron como un amuleto de suerte. Como Dios la resucitó 2 veces, traían los enfermos para que ella orara por ellos. Y ella me decía, Elías, ¿por qué hacen eso? Y yo le decía, porque no conocen a Dios. Ella resucitó 2 veces. ¿Usted sabe cuánta gente se convirtió? Tú no te conviertes por un milagro. Tú te conviertes porque tú reconoces que tú eres un pecador y necesitas un Salvador. Y cuando reconoces a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que puede limpiar tus pecados con su sangre, el que te puede dar vida eterna, tú te agarras de él. No por un milagro. Dios puede usar el milagro para que te lleve a ese momento, sino por una decisión. Y estoy sacando este momento para dar testimonio, para poder testificar las realidades de Dios y las realidades de lo que Él es. Que no agarremos lo sobrenatural de Dios y lo usemos como un misticismo. Que no agarremos las sanidades que Dios hace y las utilicemos como un amuleto de suerte. Sino que la salvación de Dios, y vuelvo otra vez al principio del mensaje, el mayor milagro, la única razón por la que se hace fiesta en el cielo, es porque un hijo de Dios nace de nuevo. Porque un pecador se arrepiente y nace de nuevo en Cristo. Por eso se hace fiesta en el cielo. Y lo marco porque yo he visto gente que Dios ha hecho milagros y se han apartado. Yo vi una vez un hombre que Dios lo levantó en una campaña de Gigi Ávila, lo levantó de un sillón de ruedas, llevaba años que no podía caminar. Años. Salió caminando, Dios lo sana, todo el mundo se pone bien contento, adora a Dios, bien chévere. Y esa noche, después que se acaba el culto, se metió en un prostíbulo para tener relaciones sexuales con una prostituta. Al otro día, sus piernas no le servían y volvió al mismo sillón de ruedas que tenía. La campaña no se había acabado. Al otro día él vuelve en el sillón de ruedas pidiéndole a Dios que lo sane. Dios no lo sanó. Quién sabe, Dios le demostró la condición que había en su corazón y le dijo, es mejor que estés en el sillón de ruedas para que te salve a que estés caminando y te pierdas. ¿Has conocido al Dios de propósito? El que hace las cosas con propósito, no porque sí. Hay gente que le pide a Dios sanidad porque son caprichosos
Pero la sanidad no se la piden con propósito, se la piden por curiosidad. Y mi pregunta es, ¿y si Dios te sana, qué vas a hacer con lo que te sanó? Y si Dios te liberta, ¿vas a ser agradecido a Él? Me acuerdo en una campaña de Jorge Rasky, un hombre, esto pasó frente a mí, un hombre estaba endemoniado. Jorge Rasky, estábamos en una campaña en un parque de pelota. Estaban las gradas con gente y la parte de abajo, el parque de pelota, tiene grama. Él había hecho el llamado a la salvación y él empezó a reprender el demonio y esta persona cae endemoniado. Ya a este hombre se le habían quitado los demonios en otros días adicionales de la campaña y él volvía y lo agarraba. Jorge Rasky baja, se para frente a él y le dice, déjalo libre. Y el demonio habló y le dijo, él no quiere que yo me vaya. Jorge Rasky habló con el hombre y le dijo, ¿tú quieres ser libre? Y el hombre le hizo, y de momento pasó lo que nadie se esperaba. Rasky, con la autoridad del cielo, le dice, como no quieres ser libre, come hierba como los bueyes. Y aquel hombre cayó de rodillas y empezó a comer hierba. Estamos hablando de testimonios. Testimonios espectaculares y testimonios que te dejan pensando. En todos los testimonios hay un propósito de Dios. Con Dios no se juega. Dios es un Dios de propósito. Esto lo contó un hombre que estaba en sala de emergencia. Él estaba pasando por el pasillo de la sala de emergencia. La sala de emergencia estaba llena. Había gente que los tenían en los pasillos porque no cabían. Y cuando le estaba pasando por el pasillo había un hombre que le habían hecho una operación y tenía los tornillos por fuera, las varillas por fuera, porque se había partido el hueso. Y tenía una varilla, si esta fuera la pierna, una varilla aquí, otra varilla aquí, habían tornillos traspasándola aquí, habían tornillos traspasándola aquí, y lo tenían en el medio porque le estaban haciendo unas verificaciones y unos chequeos. Y mientras él está pasando, hay un hombre que está orando por esa persona que tiene los tornillos. Cuando le dice, sé sano en el nombre de Jesús, todos los tornillos cayeron al suelo. Las varillas, los tornillos que estaban pasando por dentro del hueso y todos los aparatos caen al suelo. Su pierna sana, no hay hueco. Este hombre ayuda a recoger lo que se cayó, le da los instrumentos al que está en la camilla, ve el milagro y no se convierte. Y ese hombre testifica que él vio un milagro. Y le preguntan, ¿por qué tú no das tu vida a Cristo? Dice, no, yo no creo en eso. Interesante que Dios haga un milagro frente a ti y tú no creas. ¿Por qué yo cuento estas cosas? Porque el Evangelio, vuelvo y repito, es una relación
con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Evangelio no es un entretenimiento que cubra tu curiosidad para entonces estar presente. El Evangelio es una amistad profunda con tu Padre Celestial y una entrega total. Sea que Él te salve o no, sea que Él te sane o no, como hicieron los tres jóvenes hebreos, cuando el rey dijo, cuando suene la trompeta, todo el mundo se tiene que inclinar delante de la estatua. Y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar. Cuando los mandaron a buscar, el rey le dijo, si no se inclinan, y ellos le dijeron, nosotros no vamos a claudicar. Si Dios nos salva, Él sigue siendo nuestro Dios. Si Dios no nos salva, sigue siendo nuestro Dios. Yo no voy a claudicar. Iglesia, vamos a adaptar la misma, si podemos decir cántico, o la misma frase. Yo le sirvo a Dios, sea que me salve o no, sea que me sane o no, sea que me liberte o no. Él es mi Dios, por convicción propia. Él es mi Dios. Él me sana, Él me liberta, con propósito de Él. Estamos hablando acerca de testimonio. Lo he dicho otras veces y lo digo de nuevo. Aquí va un testimonio que para mucha gente no es testimonio. A la edad de 14 años yo empecé a tener problemas visuales. No lo quería aceptar. A los 16 se me agravó un poquito. No podía ver bien la pizarra cuando iba a la escuela. Y a los 18 le dije a mis padres, tengo que buscar unos espejuelos porque no veo bien de lejos. En ese momento yo era orgulloso, vanidoso, y yo quería que Dios me sanara para que la gente viera cuán grande era mi fe. Yo no quería que Dios me sanara para darle gloria a su nombre. Yo quería que Dios me sanara para que la gente viera cuán grande era mi fe. Y yo sé que a veces yo toco temas que son incómodos en la iglesia, pero hay que tocarlos porque hay muchas personas que han estado en la misma posición que yo estuve o están en esa posición, donde le están pidiendo a Dios algo y ya se visualizan parándose al frente, testificando de que cómo Dios lo sanó y la gente felicitando, ¡wow, qué tremendo tú eres! Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si le pides sanidad a Dios, que su nombre sea glorificado. Si en ti hay altivez, prepotencia, ego desmedido, vanidad, orgullo, no le pidas a Dios que te sane, pídele a Dios que bregue con esas áreas en tu vida. A la edad de 18 años me acuerdo que yo fui a Sears, una tienda que ya cerró en Mayagüez Mall, y yo salgo con unos espejuelos. No me acostumbraba a ellos, estaba tratando de mirar por dónde mirar mejor para no marearme. Me los quito en el pasillo de Mayagüez Mall. Y le digo, Dios mío, ¿por qué tú no me sanas? Y Dios me dice, porque tú eres orgulloso. Porque tú necesitas aprender. Yo no te voy a sanar. Tú vas a utilizar los espejuelos para que esto te haga humilde. Para que esto te haga entender de que tú no eres el importante, soy yo el importante. Yo lloré, hice javieta y entendí que tú no luchas con el omnipotente y ganas.
Y yo le digo a la gente, esto que tú ves aquí me ayudó a eliminar mi ego. Me ayudó a que mi vanagloria se cayera. Me ayudó a que mi altivez cayera en humildad. Me ayudó a que yo no soy el dueño y el soberano de la fe y el evangelio, que es Cristo. Yo soy un siervo de Dios. Yo no soy Dios. Él es el soberano. A Él es la gloria. A Él es la honra. Y Él sabe lo que hace. Y hay personas que van a decir, pero entonces, espérate, para unas cosas Dios me sana y para otras cosas Dios no me sana. Escucha, para unas cosas Dios hace pacto, para otras cosas Dios te sana. Pregúntale a Jacob cuando luchó con el ángel. El ángel le quitó, le sacó el muslo de sitio y después le cambió el nombre. Y cuando le cambió el nombre, no le puso el muslo para atrás. Dice la Biblia que de en adelante Jacob cojeaba. Espérate. Entonces la cojera es una señal del encuentro que él tuvo con Dios y del nombre que se le fue cambiado. Entonces la cojera fue la evidencia del pacto que Dios hizo con él. Ay, Señor amado. ¿Qué Dios no ha querido sanar en tu vida porque tú eres prepotente y orgulloso? ¿Qué Dios no te ha querido dar porque si lo da, vas a perecer? Pero yo pensé que tú ibas a hablar de testimonios de sanidad. Sí, te estoy hablando de testimonios de sanidad. No, pero Jesucristo sanó a todo el mundo. No. Si hubiese sanado a todo el mundo, los apóstoles no hubiesen sanado a nadie. Cuando llegó el tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ese enfermo estaba enfermo cuando Jesús estaba. Pablo le dice a Timoteo, toma vino por la condición que tienes en el estómago. Pero si Pablo le había puesto la mano encima a mucha gente y habían sido sanos, ¿por qué no le podía poner la mano encima a Timoteo para que fuera sano? Jesús dijo, Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor es que entres sin una mano al cielo que con todo tu cuerpo al infierno. Jesús dijo, si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Porque mejor es que entres cojo y sin un pie al cielo que entres entero al infierno. ¿Será Dios obrando en tu vida de una forma extraña y sobrenatural? O como a mí me ha pasado, con los espejuelos puestos, orando por personas y la gente sanándose, yo no. Para que la gloria no sea del vaso, sino de Dios. Te quiero llevar a una realidad con Él. Él guarda por ti. A mí Dios me ha sanado de un montón de cosas. Y hasta ha bregado en mi cuerpo de una forma extraordinaria y parece que hasta con operaciones. Pero hay otras cosas que se las he pedido a Dios y Dios no me la ha permitido. Suena como a Pablo que dice, tengo un aguijón, un emisario de Satanás que viene y me abofetea, y 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite
y me dice que no. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Subraya esa parte: en tu debilidad yo me hago fuerte. Pablo más adelante escribe: y si es necesario que yo mengüe para que Cristo sea soberano, que sea así. Porque Pablo entendió lo que Dios le dijo: mi debilidad, fragilidades, mira, espejuelos que sin ellos no puedo leer bien, sin ellos no puedo ver el detalle, mi debilidad obra para que Dios sea fuerte. Y tengo otra, no las voy a mencionar. Yo en la parte humana, a mí me presentan una persona, me acaban de decir el nombre y el nombre se me boja. A mí me cuesta mucho esfuerzo acordarme del nombre por primera vez de una persona. Yo tengo que repetirlo muchas veces y encontrarme con la persona una y otra vez para acordarme. Mientras que otras personas, eso no. Ahora, cuando Dios viene por revelación y me da un nombre, ese nombre no se me olvida. Y yo le he dicho a Dios, porque en el plano espiritual no se me olvida y en el plano carnal se me olvida. Sáname. Me dice no. Si Dios me hubiese sanado de todas las cosas que yo le he pedido, la que no ha hecho, yo no fuera quien soy. Yo no fuera quebrantado, transformado y reconstruido por Él. Si Dios me hubiese contestado todas las peticiones que yo le hubiese hecho, y otras más, yo fuera altanero, orgulloso, pedante. Yo quería que estoy por encima de todo el mundo. Pero por causa de que Él opera en mi vida, Él como Padre me ha enderezado, me ha quebrantado, me ha sanado, me ha restaurado y me tiene en pie. Y yo sé que es por su gracia y por su misericordia, no por nada que yo he hecho, sino es por Él. Estamos hablando acerca de testimonio y estoy tocando testimonio de todos los ángulos habidos y por haber. Ya se ha pasado el tiempo, pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Deja de ver a Dios como un hombre. Míralo como Dios. Y está atento a la voz del Espíritu Santo de Dios. Él te quiere dar forma. Él te quiere transformar. Y si te tiene que quebrantar, que te quebrante. Si te tiene que hacer de nuevo, que te haga de nuevo. Porque sea de una forma o de otra, que nuestra vida traiga gloria a su nombre. Nos vemos el sábado próximo. Este lunes no voy a poder transmitir, tengo unos compromisos, pero nos vemos el sábado próximo. Oren mucho por este ministerio. Este ministerio se corre prácticamente solo, tengo bien pocas personas que están ahí a la mano conmigo. Luchamos, trabajamos un montón y estamos pidiéndole a Dios que siempre nos fortalezca
nos abra puertas y nos dé las herramientas necesarias para seguir bendiciendo a la iglesia y seguir proclamando el Evangelio de Cristo, de que nos salvó, el que nos sana, lo que nos liberta y el que viene a buscarnos en las nubes de los cielos. Así que este lunes no voy a transmitir, sino el sábado próximo, así Dios mediante.